intelectualmente puede haber debate, pero a nivel sensible no hay debate posible, ¿no? Lo sensible no se puede cuestionar. Darle la bienvenida, chicos, a los que están conectados. Hoy día está con nosotros una persona para muchos importante, otros quizás no lo conocen muy profundamente. Nada más que darle las gracias y saludar hoy por la mañana acá en Chile, tarde ya en España, a Gaby Pareras. ¿Cómo está, don Gaby? Muy bien, aquí, esperando a Matías González para todos. Emocionado, dice. Muy bien. Muy bien. Estamos esperando la batería de preguntas, a ver qué sale de esto. Sí, mira, no sé, Ricardo, si quieres partir tú o inicio yo. Bueno, yo, también primero que todo dar las gracias a Gaby por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de eso. Fue un poquito así como, ya, y si lo intentamos, Pablo, ya intentémoslo y resulta, así que todo perfecto. Para ponernos en contexto, Gaby, nos gustaría saber en qué estás hoy, qué pasa hoy por tu cabeza, qué estás pensando como artista, qué es lo que te mueve actualmente. Bueno, la pregunta en realidad no está nada mal, ¿no? No está nada mal porque todo lo que tiene que ver con la concepción de la magia es un pensamiento en marcha ya desde que debatíamos con Joaquín y con Ricardo hasta las tantas de la madrugada sobre Ascanio y sus conceptos y los apilábamos como si fueran cajas de embalaje, ¿no? Y metíamos 16 acciones en tránsito, ideas obnubilantes y, en fin, y movimientos prioritarios a sacopaco en un juego que es que no cabía tanto concepto ahí, ¿no? Pero desde aquellos debates interminables sobre Ascanio que nos educaron tantísimo, es un pensamiento que sigue en marcha y ha evolucionado y ha ido pasando de etapa en etapa, ¿no? Y ahora, desde el último trabajo en el Teatro Encantado, que fue sobre la conciencia perceptiva, ¿no? El proceso cerebro, mente, conciencia y todas las implicaciones que tiene, pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. El siguiente trabajo fue el drama y la psicología inconsciente en la vida externa. Bueno, que nombraba así, suena como muy adusto y suena como demasiado, en fin, ¿no? Con unos términos que si no se explican pueden ser densos en sí mismos, ¿no? Pero sigue ahí, o sea, no sea casi como una enfermedad mental, ¿no? Y sin medicación, y el coco sigue haciendo de las suyas y sigue dándole vueltas a diferentes temas y sigue unificando y sigue conectando textos y lecturas y todo tipo de cosas, ¿no? Pero que sigue evolucionando, es decir, intenta afinarse en la medida de lo posible, ¿no? Lo que sí os tengo que decir que con el tema de la magia ficcional... Hay un micrófono sonando, disculpa. Sí, Pablo, no sé si le puedes ver. Dame un segundo, yo lo estoy buscando, pero al parecer están todos cerrados. ¿Sí? Sí, están todos cerrados. Yo me voy a quedar acá con mi perro que está ladrando un poquito, así que para que no moleste, lo tendré acá. Bueno, saludo otro. En fin, si sabe aplaudir, que se quede. Con eso basta. Sí, están todos cerrados. Entonces, Gaby, actualmente tus búsquedas van ¿por qué lado más? ¿Por el lado más artístico, más de la sensibilidad? Me imagino que hay algo por ahí. Todo eso sigue conectado, es que son capas sobre capas, ¿no? Es decir, no se va desechando nada en el sentido de que lo único que está haciendo es conectando y reconectando, ¿no? Integrando conocimientos, ¿no? Y intentando siempre ir a la raíz de la cuestión, es decir, cuál es la base que lo sustenta todo, ¿no? Y si el proceso, esa aventura de pensamiento empezó con Ascanio, ¿no? Y después a través de lecturas no mágicas evolucionó hasta llegar al día de hoy, sobre todo se fundamenta en la cuestión de la psicología como principio rector, ¿no? E intentando llegar al fondo de esa cuestión, ¿no? Pero sin un conocimiento básico, ¿no? de estos tres elementos, ¿no? que son nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra conciencia, es muy difícil recolocar todo lo demás que se ha ido acumulando hasta esta fecha, ¿no? Entonces ahora estamos en eso, estamos entendiendo qué son cada uno de esos tres ámbitos, ¿no? Ese cerebro, esa mente y esa conciencia y cómo interactúan, cuál es su naturaleza esencial, pues
coño, resulta mucho más sencillo integrar todo el conocimiento anterior y todo lo que va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, el concepto de drama, ¿no? Como el concepto de drama en magia, que está tan poco trabajado y tan poco entendido, ¿no? Porque la magia es un arte muy particular y entonces es su propia peculiaridad la que lo hace más complejo, ¿no? Pero bueno, hay que insistir y darle vueltas, ¿no? Y en eso estamos, básicamente, ¿no? O sea, en fin, dicho así, a volo pluma y de manera ligera, ¿no? Porque vamos, nos podría dar... Sí, claro. Nos podría Pablo, dar 3 Sí, días. oye, Gaby, había una pregunta ahí respecto a lo que estaba diciendo Gaby recién, sí, respecto a los textos ajenos a la magia. sí, nos vamos a agarrar de eso y efectivamente había una pregunta que nos daba vuelta. Cuando tú hablas de los libros no mágicos o que no tienen relación con la magia, ¿qué buscas cuando lees estos libros? Por ejemplo, cuando lees a Kandinsky, a Rilke, a Pessoa, ¿cuál es tu búsqueda en esos libros? Bueno, esto tiene que ver, no es tanto no es tanto leerlos, sino cuando los lees, ¿no? Cómo se van aproximando. Esto tiene su raíz, de hecho, tiene su raíz, como siempre, en Ascanio. Ascanio marca toda la jodida diferencia, es decir, yo entiendo que puede ser excesivo esa insistencia, pero es un hecho claro y contundente, ¿no? Ascanio habló y dijo mucho más incluso de lo que él cree, es decir, porque cada vez que lees y mientras tú creces y evolucionas, cada vez que vuelves a leer la obra también cambia, porque tú también cambias, ¿no? Pues a medida que tú maduras, tu lectura de Ascanio también madura. Y ese libro, cada vez que lo lees, te enseña algo más. O girar en torno a sus consideraciones, conectar elementos, ¿no? Que Ascanio expresaba por aquí y por allá, pero que dejó de alguna manera inacabado, ¿no? Porque en fin, ¿no? Dijo muchísimas cosas, ¿no? Que deben ser contadas y expresadas, ¿no? Y a raíz de ahí, por ejemplo, cuando él habla de lo que Capps le comunica de que un mago es mente, corazón y manos, ¿no? Que es concepción técnica y sensibilidad, bueno, ahí se despiertan también otras inquietudes, ¿no? Sobre, por en medio anda aquella frase, porque los magos somos muy bocas, entonces largamos ahí frases con una facilidad tremenda, pero para ponerlas en el tapete, ahí ya hay menos huevos, ¿no? Ahí, no, pero ahora pon esto y ponlo sobre el tapetito, amigo. No lo largues así sin más, ¿no? Ahora explica, desarrolla. Y nadie desarrolla buena mierda, ¿no? Y te pongo el ejemplo de la magia como arte. La magia, bueno, la reina de las artes ya es como un chiste malo. Esto ya vamos a dejarlo ahí porque se me ocurren barbaridades, ¿no? Pero que la magia sea un arte tiene una profundidad y un peso tremendos, ¿no? Verdaderamente tremendos. Y si asumes el desafío de creer que sí que lo es y de entender por qué la magia puede ser un arte, quizá no lo sea, pero puede serlo y no hay ninguna razón para que lo sea, la cosa se complica, ¿no? Y resulta que dentro de la magia esa respuesta no está. Entonces tienes que ir fuera, ¿no? Entonces ahí lees a poetas, lees a pintores, lees a artistas, descubres a Kandinsky con la necesidad interior y con la búsqueda de un sentido de la obra, desde lo espiritual en el arte, por ejemplo, que es un libro de referencia, que debe ser leído sí o sí, ¿no? Como la poética de Aristóteles, que es otro libro que debe ser conocido, ¿no? Porque es fundamental para la comprensión de la magia, por ejemplo, ¿no? Y de todo arte, directamente. Desde luego, de todo arte que narre, ¿no? Que es básicamente a lo que se dedica la poética, ¿no? A las artes narrativas. Entonces, no leer eso y no entenderlo y no conectarlo con la magia es un problema gordo, ¿no? Para poder concebirla como un arte. Y ahí empieza, Sí, claro. ahí empieza. Unos autores te presentan a otros, los libros son particularmente buenos presentando y hablando de unos de otros, son maravillosos, ¿no? Con lo cual ya entras en una dinámica que es imparable, ¿no? Porque autores, calando de autores que para ellos son referentes importantes, te llevan, te orientan a esas lecturas, las lees, te llevan a otras lecturas distintas y al final se vuelve omniabarcante, ¿no? La totalidad de campos y de temas que puedes conectar con la magia, que resumiendo son todos, directamente. Tareas de lo que lees, puede haber una conexión con la magia, ¿no? Así que, Y Gaby, sí. ¿tú crees que esos libros que son ajenos a la magia son suficientes para conectarlos con lo que hacemos o falta que se escriba algo que tenga directa relación y que sea más explícito con la magia? No, debería escribirse más en este aspecto, pero sí que pero es complejo, ¿no? Es complejo, yo qué sé.
no hay mucha gente que se involucre en esta cuestión, ¿no? de escribir cosas de cierto peso. Debería hacerse, pero sí que entiendo que es realmente difícil y que también es muy fácil equivocarse, porque el pensamiento también tiene que madurar. Yo no sé, ahora me hace pensar mucho, ¿no? Hay que dejar darse tiempo a uno mismo para educarse, ¿no? Darse tiempo a uno mismo para educarse, ¿no? Porque si no, sí es verdad que también se pierde muchísimo tiempo girando sobre la misma rueda sin matices. Yo hice una cosa que he practicado toda la vida, que es ponérmelo fácil, que es una expresión que he utilizado muchísimas veces, ¿no? O sea, girad para donde queráis, darle las vueltas que os salga de las narices, ¿no? Retorceros como culebras en la búsqueda de contenidos, de temas, de conceptos, lo que queráis, ¿no? Pero intentad en la medida posible hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Porque la dificultad vendrá luego, ¿no? Pues ponérselo lo más fácil posible. Y yo me dedicaba a ir a esos textos y robar lo que me era útil, ¿no? Me fui a la literatura y robé el concepto de escritor-narrador o al teatro y al cine, y robé el concepto de actor-personaje, que me fueron muy bien. Después me fui a la teoría del cuento y robé la diferencia entre cuento y novela y entendí por qué la magia se acerca más al género cuento que al género novela, etcétera, etcétera, ¿no? Y entendí por qué Cervantes se equivocó en el Quijote, ¿no? Pensando que escribía una novela cuando escribía un cuento y viceversa, ¿no? En fin, y vas entrando en... Y son conceptos prácticos, que a mí me dan lucidez, me dan capacidad de ver con cierto criterio, con cierto juicio. A mí me sirven. Lo que ya después puedo hacer es compartirlos, pero nada más. Entonces ahora ves tú, léete eso y di si estás de acuerdo o no con el valor práctico que pueda tener. Porque aquí sí hay que perder un poco el respeto al autor, a su tesis, a su obra. Pues yo voy a robar, me pongo unos guantes para no dejar huellas, voy allí, mango todo lo que me conviene y lo que me interesa, y quizá el autor lo deja un poquito... No me interesa tanto Kandinsky como lo que Kandinsky me puede ofrecer a mí para la magia, más que el Kandinsky mismo. Yo no quiero conocer la obra de Kandinsky ni ser un especialista de Kandinsky o de Pessoa o de cualquiera al que leas. O Lorca, ¿no? Por ejemplo, con las conferencias absolutamente recomendables. Pero lo que yo quiero es que sí, que tienen el centro el respeto del mundo, claro, pero yo lo que he hecho, exclusivamente sí, he robado lo que me convenía y ahí se ha quedado el autor, ¿no? Y esa es la clave. Y he utilizado todo tipo de estrategias, la más fundamental, el plagio directamente, ¿no? Coges un libro y donde pone obra de arte, pon juego de magia. Y te aseguro que vas a flipar, ¿no? Con lo que sale, con lo que aparece ahí, ¿no? El arco y la lira de Octavio Paz, ¿no? Nada más empezar, Octavio Paz dice que hay máquinas de hacer poemas, pero no hay máquinas de hacer poesía, ¿no? Bueno, usa el plagio como herramienta, ya verás que sale, ¿no? Es decir, que hay máquinas de hacer juegos de magia y es verdad que los hay. Y es verdad que los hay. Hay maneras de fabricar juegos, ¿no? Es decir, ahí tienes a los mejores vendedores del mundo, ¿no? Que no se levantan por la mañana y ya tienen 3 cosas que además pueden comercializar. Coño, cojo una cosa que no la pego, le meto no sé qué hostias y ya tengo un gimmick para encolomar en el mercado. O sea, que hay gente especialista en esto, ¿no? Se pueden fabricar juegos de magia, pero la magia como experiencia, para eso no hay máquinas, ¿no? Para eso está el talento, está el desafío, está la apuesta que cada uno hace desde su propia idiosincrasia, desde sus propias cualidades únicas, ¿no? Y según entiende y concibe lo que hace y en su relación y comunicación con ello, nada más, ¿no? Pues ya ahí El arco y la lira, por ejemplo, es un libro absolutamente maravilloso, ¿no? Para entender ciertas cosas que en los libros de magia no vas a encontrar nunca. Y así con el resto. O sea, podríamos estar aquí horas hablando de libros por eso mismo, ¿no? En fin, disculpadme si me enrollo mucho, me cortáis, que si no me voy. No, todo bien, todo bien. Y no vuelvo. ¿Qué? Pablo. Perdón, que estaba mirando acá las anotaciones y estaba aceptando gente que venía llegando. Gaby, yo personalmente estuve escuchando por ahí unas cosas y leyendo, y hay algo que me llamó mucho la atención, que dices tú que hay que lograr escuchar al juego para ver qué tiene que decirte. Sí, es un concepto difícil. Sí. ¿Cómo es ese proceso para darme cuenta que el juego me está hablando en el fondo y que tiene algo que decirme? El primer síntoma es estar callado. Ese es el primer síntoma. O sea, deja tus prejuicios a un lado
porque, discúlpame, nuestro aprendizaje es una basura. Entonces, aprendemos la magia tan mal, tan tecnificada, tan mecanizada, tan poco artística, que ya el hecho de que se te despierten inquietudes artísticas ya es un milagro. Porque aprendes del método, del pase, del principio. Pero, mira, un yayo con 60 años o con un jubilado que se va a su pueblo, que está, yo que sé, en la costa, ¿no? Y se pone a pintar marinas con el sentido de la perspectiva en el culo, o sea, unos bodrios horrorosos, él sabe que aquello es arte, ¿no? Y una niña que empieza a escribir sus primeros ripios, ¿no? de sus inicios de enamoramiento, que son poemas, no se puede llamar ni así, son ripios horrorosos y terribles, pero ella sabe que aquello es arte, ¿no? O sea, no sé si los magos realmente tenemos, cuando empezamos en la magia, o no sé cuánto transcurre hasta que nosotros, cuando tú empiezas o llevas un añito, realmente sabes que tú haces, bueno, pues mala magia, o todavía estás en el ámbito de engañar, de que cuele. Pero cuando de pronto realmente, sinceramente, crees que la magia la experimentas, sientes que la magia puede ser un arte, ¿no? Esto es tan jodido de explicar, tan jodido de explicar en este ámbito. Entiendo que no, que hay muchos que probablemente lo vivan y lo sientan de ese modo, ¿eh? Y seguramente, según de qué medio vengan, ya probablemente eso sea un hecho en sí mismo, ¿no? Si derivan del teatro, derivan de otras actividades artísticas, y tiene ese sentido, ¿no? O de familias en las que el arte siempre ha estado presente en sus casas, esa sensibilidad esté despertada, ¿no? Pero yo que me encontré con la magia de casualidad, como podían haber sucedido, lo cual para mí hubiera sido tremendamente triste, ¿no? No sé dónde habría acabado. Tardé mucho en entender, sí escuchaba que la magia es la reina de las artes, lo que decíamos antes, pero tardé mucho en entender realmente lo que significaba eso, ¿no? Y fue a través de los libros de magia, ¿no? Es desde ahí que se puede entender el concepto de escuchar, ¿no? Es decir, como tenemos un aprendizaje tan mal, lo primero que tienes que hacer es cierra a cal y canto, con candados de 7 llaves, todo lo que sabes, ¿no? Coge el juego, cierra, calla. No es que cierres, quiero decir, pon a cal y canto todo tu conocimiento de la magia, todo lo que sabes de la magia, déjalo a un lado, ¿entiendes? Y déjate llevar por el juego. No empieces a juzgar antes de tiempo, ¿no? ¿No? A la que tengas la sensación de que estás estableciendo criterios derivados de tu conocimiento de la magia, intenta, eso es un poco fenomenológico, es como para poner entre paréntesis todo lo que sabes de la magia y dejar el juego ahí, en ese espacio, ¿no? Imaginario, en el que el juego se muestra como tal, para bien y para mal, obviamente, ¿no? Pero escuchar su espíritu, lo que tiene que decirte, ¿no? Eso Ascanio, como siempre, también dijo algo, ¿no? Que había que buscar el espíritu del juego, había que captar el espíritu del juego, ¿no? Y entonces yo lo utilizaba o aplicaba la metáfora de la escucha, ¿no? Del callar ese conocimiento, no dejar que el cerebro, que tu mente empezara a procesar, ¿no? A vomitar sobre el juego lo que ya sabes. Ah, bueno, esto es una carta guía, que la pongo, que la quito, que la bajo, porque tapa, cubre, enturbia la capacidad de mirar, entendido como metáfora, que tienes sobre el juego, ¿no? Sobre el juego hay que girar, porque hay luces y sombras, ¿no? Cuando miras por un lado estás creando sombras en el otro. Pues, y obviamente cuando abres las alas, ¿no? de buitre carroñero, por decirlo de algún modo, y te lanzas sobre el nuevo juego, ¿no? Lo ensombreces todo, no ves un carajo. Solo te ves a ti mismo y eres lo menos interesante en la ecuación, coño. Lo interesante ahora es ese juego que entra, ese juego que captas, que aprendes, que lees, que te han contado, y mirar de entenderlo, ¿no? No te digo ya cuando es de tu repertorio o crece contigo, o como Ascanio decía, envejece contigo también. Pues volvemos a la misma historia. Tú envejeces, el juego también envejece, y ahí crecéis juntos, ¿no? Porque tú cambias y el juego también. O sea, que imagínate, ¿no? Pero escuchar es eso, básicamente es dejar de banda lo que sabes, lo que en ese momento sabes, ¿no? Todo lo que sabes de magia, ¿no? Técnicas, manejos, pases, historias varias. Dar por supuesto que si algo así pasa así, las ideas que creemos que el espectador piensa, que para esto somos geniales, ¿no? Nos inventamos la sopa de ajo, pero oye, con una tranquilidad que espanta, ¿no? Es decir, cada día inventamos de nuevo la puta sopa de ajo otra vez, ¿no? Sin darnos cuenta que lleva inventada siglos, ¿no? En fin, no sé si más o menos se ha podido entender. Sí, perfectamente. Eso pertenece a la sensibilidad, eso obviamente pertenece al ámbito de lo sensible, ¿no? No del intelectivo, que es lo que anulas, no de lo técnico, que también, no del manejo, no de aquello que tú eres capaz o no de hacer,
sino exclusivamente la parte sensible, ¿no? Después ya hablaremos qué pasa, ¿no? Con lo que de ahí derive. Pero de momento siente, percibe el juego, escúchalo, capta su espíritu, como decía Scania, ¿no? No es fácil tampoco, ¿eh? Que dicho así, obviamente es... Claro. Claro. Gaby, llega acá una pregunta desde alguien, sí. Llega acá una pregunta de alguien que conoces. Bien. De Felipe Flores. Ah, no, si es Felipe, no. Hay dos cosas. La pregunta... Pasó todo el año en Barcelona relación. preguntando. Se pasó todo el año, tuvo un año para preguntar. Se pasó todo el año preguntando. Ya me quedan preguntas al tío. Que dice, desde la consideración de la magia como arte, ¿cuál crees tú que son sus atributos o características fundamentales que la definen? ¿Y qué la distinguen de otras disciplinas como la literatura o la poesía? Y me acoplo a esa pregunta para agregar algo más. ¿Cuál es la forma mínima de magia? Ponérmelo fácil, sí señor. Con la hostia. Una era lo que lo define como arte. Claro, y lo que lo diferencia de otras disciplinas artísticas. La diferencia, ¿y la tuya qué era? ¿Cuál es para ti la forma mínima de magia, en su mínima expresión? Pero forma mínima de magia, estamos hablando todo el rato dentro de la magia, ilusionismo, prestidigitación. Estamos ahí. Claro, o lo que sea tu visión. Y de hecho te digo de dónde viene esta pregunta. Hace unos días estaba mi novia viendo una conferencia de un arquitecto y le pregunta a este arquitecto esa misma pregunta: ¿cuál es la forma mínima de arquitectura? Y la respuesta nos sorprendió mucho, que fue el perfume. Para él, el aura que creaba un perfume ya era una forma de arquitectura. Entonces me parece que eso me hizo ruido en la magia y quizás tú nos puedes ayudar con algo. O puedes tener tu postura al respecto. Sí, no lo sé. Es que hay algunas preguntas o incluso la forma el modo de formularlas que abren muchas posibles modos de respuesta, ¿no? Entonces, claro. No sé, la forma mínima de magia, no sé. La primera es que magias hay muchas, nosotros nos dedicamos a una, pero hay muchas, ¿no? Yo qué sé, un arco iris puede ser una cosa mágica entendida como tal, ¿no? Por su encanto, por su leyenda, por la olla de monedas de oro que se le supone que hay en un extremo. Pero los cuadros de Magritte pueden ser mágicos, las fotografías de Madoff, yo qué sé, ¿no? La poesía, ¿no? Bueno, en el nombre de la rosa está la rosa. Pues hay mucha magia solo en esa frase, ¿no? Que porque se podría utilizar perfectamente para un deletreo, ¿no? En el nombre de tu carta, como decía el poeta, en el nombre de la rosa está la rosa, en el nombre de tu carta quizá esté tu carta. Y a la deletrea sí sale, ¿no? Pues luego el deletreo ya habrá cambiado, ¿no? Y la conexión del espectador con ese deletreo también, ¿no? Así que formas mínimas hay muchas. O un niño desnudo que dice que está descalzo del todo es una metáfora de tal potencia que te deja anodado, si la dice, ¿no? Si el niño de 5 años te dice, vamos al parque, y dice, pero es que estoy descalzo del todo, ¿no? No sé si le he dicho bien antes. ¿He dicho descalzo del todo antes? ¿Sí? Ah, vale, digo, a ver si le he cagado, le he dicho mal, vale. Por eso, la metáfora de un niño de 5 años que dice que está desnudo, que dice que está descalzo del todo, joder, por una frase así un poeta pagaría con media vida para que se le ocurriera a él. Explico, ¿no? Es una metáfora absolutamente desbordante, ¿no? de potencia, ¿no? y de sugestión. Así que formas mínimas de magia hay en todas partes. Fíjate el cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, en una sola frase tienes planteamiento, nubes, enlace, climas, anticlimas, tienes punto de giro, cógete un libro del guión de cine y todo lo que te puede decir, todos los conceptos técnicos de un guión de cine que puedas encontrar ahí están en el cuento de Monterroso. Y es una puta frase. O sea que, imagínate, ¿no? Y yo creo además que en la magia, en concreto, en el juego más pequeño, en el más ínfimo, está toda la magia contenida. O sea, yo creo que con la excusa del juego más ínfimo del mundo, se puede hablar de cualquier tema sobre la magia, ¿no? De un modo u otro, en potencia, contenida, de forma nuclear, ¿no? Como si fuera aquello está toda la magia y todo lo que podamos pensar sobre ella está ahí, ¿no? Así que el juego se transforma con esa visión en un maestro permanente, ¿no? Es decir, un juego educa de manera constante y permanente. Y lo que hay que aprender, en lo que hay que madurar, es en saber ver esas lecciones contenidas en cada juego, ¿no? Saber verlas, ¿no? Después, los elementos que configuran o que definen la magia como arte, pues son muchos. Yo ahora no estoy fresco en eso, podría tener aquí una especie de
Pero en fin, podría coger cualquier libraco de los que andan por aquí sobre arte y te podría hablar de la unidad, de la completitud, de la complejidad, de la relación de espacio y tiempo, etcétera, etcétera, que son, pero vamos, tienen que ver con cualquier concepto de obra de arte con carácter general. Son conceptos muy genéricos, ¿no? Ahí hay un libro maravilloso que no hay Dios que lo encuentre, que es Arte y Experiencia, donde se definen con mucha claridad y muy bien, ¿no? Pero lo otro, lo que hace que la magia pueda ser un arte y que la distingue del resto de las artes, eso lo hizo Tamariz maravillosamente bien hace muchos años, ¿no? De entrada, todas las artes son inevitables porque son una forma de contarnos nuestra propia historia de modos y maneras distintas, ¿no? Así que si existe es porque se necesita otra visión o se necesita otra mirada para contar esa historia que somos nosotros mismos, ¿no? Así que las artes, su única justificación es esa, ¿no? Es contarnos nuestra propia historia de infinitas y diversas maneras, ¿no? Y si con unas aprendemos una cosa, con otras aprendemos otras. Y lo hacemos de un modo o lo hacemos de otro, pero su búsqueda y su pretensión es esa. Y la misión última es transformar. Todas las artes están para transformar al que experimenta eso, al que vive esa experiencia artística, ¿no? Estética o llámala como quieras, ¿no? Esa es su visión fundamental, transformarnos y ayudarnos a saber quiénes somos de una manera o de otra. Y la magia no está exenta de esas cualidades. Lo que pasa es que el mago tiene poca ambición, tiene mucho ego, pero tiene poca ambición artística, ¿no? Entonces, el ego se le llena y la ambición artística pues, se queda relegada, ¿no? Pero cada actuación debería demandarnos, ¿no? Una exigencia de transformación, de transformar al otro, de transformar el mundo, en alguna medida, en algún gramo, en un mínimo, el que entró no sale igual después de verlo. Esa ambición debería estar, ¿no? Debería ser esa pretensión. La magia como arte la necesita, ¿no? Si quiere serlo. Tiene que exigirse a sí misma, bueno, cada uno, ¿no? El que esa experiencia sea única y diferenciada, ¿no? Para que sea única y diferenciada respecto de las demás artes posibles, ha de crear a sí mismo una experiencia única y diferenciada respecto a las otras artes existentes. Y ahí Tamariz la clavó, creo que es el único que expresó eso, cuando dijo que la experiencia mágica es el misterio de lo imposible, ¿no? En torno a esas dos palabras se puede hacer toda una tesis doctoral. O sea, ojo, ¿eh? Pero la magia crea una experiencia única y diferenciada respecto a todas las demás artes, que es el misterio de lo imposible, tal como lo definió Juan, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo en eso, vamos, por lo menos. Ninguna práctica artística puede lograr eso, ninguna otra puede lograr, ¿no? Así que cada una logra su experiencia, a través de eso consigue o intenta conseguir ese proceso de transformación y de contarnos quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos aquí y ese tipo de historias. Gaby. Sí, voy a coger un momentito un poco de agua. Vale, no hay problema. Ya estoy aquí. Siguiendo un poco de eso que comentabas tú, hoy día hay mucha información, hay muchas plataformas, e independiente de eso también vemos muchos magos y mucha gente que su foco o su privilegio está en la técnica. Y lo artístico queda relegado a un segundo plano. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se da ese escenario? Porque el 90% de la magia que se concibe, que se crea y que se publica es para magos, directamente. Ese es el problema. Ya está. Así que hay que seguir inventando formas de engañar al otro como alimento para el ego, entiendo yo, vamos, ¿no? Pero en fin, si a ti no te preocupa engañar a magos, pues no tienes ninguna necesidad de estar constantemente, no digo que todos, pero hay un elevadísimo porcentaje, mucha magia publicada está publicada para eso, ¿no? Es decir, un nuevo método, un nuevo pase, y no hay la impresión de que exista toda esa enorme riqueza de ingenio e inteligencia, que eso no se puede descartar tampoco, ¿no? Hay muchísima y es increíble, es acojonante. Yo, gracias a las clases, en estos más de 10 años, bueno, yo he aprendido una barbaridad, he recuperado cantidad de magia y vamos, no, yo no puedo no ser consciente de la increíble herencia, ¿no? De la que dependo, ¿no? Y que no me pertenece, ¿no? Que nos pertenece a todos, ¿no? Pero esa herencia es valiosísima porque hay una inteligencia y un ingenio y unos valores ahí que son abrumadores. Aún así,
donde encuentras el matiz, porque el debate nunca es quejarse de lo que hay. Yo en todo caso lo que me gusta es quejarme de lo que no hay. O sea, porque de lo que haya, bueno, en función de cómo se use, cómo se utilice, pues ya está bien, ¿no? No, nada que decir, ¿no? Pero de lo que no hay, de eso sí que hay que preocuparse un poco. ¿Por qué? ¿Cómo es que en la vida interna, como diría Ascanio, tenemos 40.000 controles, 40.000 volteos, 40.000 hostias en vinagre, pintajes a millones, podemos empalmar con las orejas, de pie, de canto, sentado, es decir, se puede empalmar de todos los modos habidos y por haber, es acojonante, y hay allí una inteligencia y un ingenio brutales, ¿no? La búsqueda de esas formas y esas maneras y esos modos, pero la vida externa, la riqueza de la vida externa, yo qué sé, ¿cómo hago yo para que un espectador realmente sienta que le leo la mente, no solo porque se lo diga, ¿no? O sea, piensa en tu carta, sí, sí, me llega, roja, de diamantes, el 4, ¿no? Y dice, bueno, pero a ver, ¿qué mierda es esta? Es decir, pero yo, ¿cómo sé yo y cómo sabe el resto del público que saben que no, que le estás leyendo la mente al otro, el otro te está transmitiendo? O sea, pues ya solo tener una idea de cómo lograr que haya una conexión en eso, que haya un elemento de verdad, de vivencia verdadera, en ese sentido, porque al tipo le puedes decir, piensa en tu carta, a ver, tu carta es roja y ya está diciendo, joder, tus muertos, y te pagan por esto. Yo qué sé lo que está pensando el tío. Igual me está mentando los muertos, ¿no? Mientras yo estoy ahí haciendo el gilipollas. Es decir, porque su mente no está ocupada en aquello que yo quiero y porque no sé cómo lograr que realmente eso tenga un elemento de verdad. Para que me entendáis, os cuento el caso de Luis García. Luis García tiene un juego en el que da a elegir una carta y después saca otras 5 y empieza a hacer diabluras, ¿no? El as se da la vuelta, el 2, que no tiene personalidad, imita al as y también se gira. El 3 es un ser contradictorio, cuando lo pones de cara se pone de dorso, cuando lo pones de dorso se pone de cara, en fin. Y de pronto mira a la persona que eligió la carta al inicio y le dice, tu carta es roja, ¿no? Y la otra, que está distraída con lo que está viendo, dice, ¿qué? No, tu carta, la que elegiste, que es roja, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, es que por un momento te has distraído y he podido penetrar tu mente. A mí se me ponen los pelos de punta. Porque es que se ha distraído de verdad. Y de pronto, o sea, si no estoy atenta, este tipo esquiva mis sistemas de seguridad, esquiva mi conciencia y se me mete ahí en lo profundo y me lee. Entonces, por un instante hay un sentimiento, ¿no? Una sensación, que es lo que Luis ha construido gracias a eso, ¿no? Entonces, ahí hay un modo de evidencia. Si haya por un instante, le crea una impresión, bueno, después ya entenderemos el como sí, ¿no? Bueno, no, es verdad, ¿no? Bueno, pues no será verdad, pero coño, la vivencia sí lo ha sido, ¿eh? Por un instante me he cagado viva, ¿no? La tía se ha muerto allí, coño. Por eso es lo que tenemos que lograr en cada momento y en cada ocasión, ¿no? Tenemos que transformarlo en vivencia. El piensa en tu carta así, 4 rojas, eso es una pollada. Cualquier idea que nos sirviera, cualquiera que consiguiera una idea que nos sirviera para lograr eso, su valor estaría al nivel de una nueva versión de Triunfo, ¿no? Sin embargo, a eso no le damos valor. A las ideas de presentación, a las buenas ideas de presentación, de cómo enfocar, a cosas de, ¿cómo era? No coges una carta, sino elige una carta. A eso no le damos tanta importancia, pero eso es riqueza, y riqueza de mucha importancia, riqueza para la vida externa. Eso creo que era de Vernon, si no me equivoco, ¿no? Cosas del tipo de, mira, voy dando cartas, cuando quieras me dices salto ahí, muy bien, perfecto. Entonces, quiero que protejas estas cartas con tu mano. Bueno, fíjate la diferencia entre mostrar y describir, que puedes aprender en cualquier ensayo o tratado sobre literatura, ¿no? Si le dices, tapa las cartas con tu mano, eso es una puta descripción. Y nunca enriquece. Murió el rey y después murió la reina. Eso es un titular de periódico. Frío, desangelado, no tiene vivencia, no tiene emoción y no tiene trayectoria en el tiempo imaginario, ¿no? Ni tiene un antecedente, ni tiene un antes ni tiene un después. En cambio, Monterroso sí lo tiene. Si tú dices, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, implica un tiempo anterior en el que tuvo que dormirse, implica un tiempo posterior, y ahora ¿qué coño hará? ¿No? Ahora despertó y el dinosaurio está allí. Muy bien. Coño, pero no me dejes así. ¿Y ahora qué hace el tipo este, no? Yes. Entiendo que hay un antes y hay un después, que hay una evolución, y yo tengo que enriquecer esa historia como espectador o como oyente, ¿no? Entonces, si en vez de decirle que la tape, que describes, ¿no? Le dices que las proteja, pues tú ya estás creando otro caudal de
de significados y de sentidos vinculados, ¿no? Protegerlo, eso implica que puede tener una cierta importancia. Es decir, da igual si la anécdota o si el ejemplo es pueril ahora mismo, ¿no? Pero la importancia del tema no lo es, ¿no? Preocuparse por esas cosas, eso es la vida externa. Eso es lo que tiene que ver con la vida. Y ahí no tenemos riqueza. No tienes, ¿no? Lo máximo que tenemos es la magia del guión, que con todo el cariño me parece un coñazo del 15, ¿no? O sea, no, tampoco le veo el qué. Es un señor que se pone ahí a hacer sus presentaciones de magia y las guioniza. Bueno, pues me parece muy bien. Pero no me enseña directamente, no me enseña el valor de la palabra, la magia de la palabra. Acordaos, no sé si vosotros conocéis un ejemplo que utilizo mucho, que es de Miguel Aparicio, ¿no? Miguel Aparicio, que era mago y poeta, una maravilla de persona que tiene muy poco escrito, pertenecía al círculo de la Escuela Mágica de Madrid y tiene varias cosas publicadas y tal. Estaría bien que algún día salieran todas recopiladas porque cualquier cosa que este señor dijera valía muchísimo la pena, ¿no? Y entonces, estando en una actuación, acorto el rollo, él tiene 4 dados, coge el cubilete, ya sabéis de qué va el tema, levanta un dado, levanta otro, levanta otro, levanta un cuarto, los cruza por la mesa y frena en el otro extremo, ¿no? Y con la presencia que él tenía, esto él lo está haciendo de pie, gira, ¿no? Sale de detrás de la mesa y se pone al lado con el cubilete a su derecha, ¿no? Se apoya ligeramente, él muy elegante, con su barba, ¿no? Su actitud, y dice, con 4 dados hay 1000 jugadas posibles, ¿no? Solo una es imposible. Hace una pausa, mira el cubilete, lo coge con 2 dedos, lo levanta lentamente y los dados están apilados. Algo que en la vida podría ser mágico, porque es una pura ley física que cualquiera puede entender que lo es, que no tiene más, o eso que están pegados. Bueno, fijaros lo obnubilador de la frase, lo que logra esa frase en un solo instante, ¿no? Es decir, yo cómo voy a pensar en imanes cuando el tío me acaba de comunicar eso y acabo de sentirlo, ¿no? Hay 1000 jugadas posibles, que es una metáfora, 1000, 1 millón, no sé cuántas, no sé, X elevado a qué, me importa 3 huevos, ¿no? Es decir, hay 1000 jugadas posibles, que es como las 1001 noches, es ese 1000 infinito, ¿no? Pero una sola es imposible. Se para, hace la puta pausa que se tiene que hacer, que es una cosa que los magos deberían aprender ya de una vez por todas, levanta el cubilete lentamente y están los 4 dedos apilados. Cuando quiero reaccionar, yo ya estoy, en fin, ¿no? Con los pelos de punta, estoy, en fin, que me salgo, ¿no? De gusto y del placer que me acaba de provocar con ese rol. Y acaba de hacer, gracias a la magia de la palabra exclusivamente, acaba de hacer mágico algo que no puede serlo nunca, ¿no? A no ser que un dado se transforme de color, que aparezca un corcho dentro como hacía Carro, lo vete a saber, ¿no? Cualquier barbaridad, ¿no? No, pero este señor no. Este señor utilizó una frase. Utilizó el poder de la palabra para crear y transformar la realidad. Entonces deberíamos preocuparnos más de todo eso que afecta a la vida externa con la misma intensidad con la que nos preocupamos de esa vida interna, de pases, de transformaciones, de controles y de historias. La prueba de que prácticamente todo lo que se hace ahí es para magos es precisamente ese. El síntoma es ese. Que en la vida externa pues no hay esa riqueza en absoluto, ¿no? Excelente. Oh. Lo que tiene. Gaby, mucho más. Dime. Hay una frase tuya que me encanta, que me hace mucho sentido, que la sacamos de una entrevista, que dice, engañar es fácil, lograr que no sientan ese engaño es lo difícil. A ver, ¿engañar es fácil? Engañar es fácil, lograr que no sientan ese engaño es lo difícil. Claro, claro. ¿Y cómo nos puede hablar un poco de eso y combinarlo con el momento en que tú te enfrentas a Ascanio? ¿Cómo lo conoces? Si lo conoces a él o su obra, todo ese momento, ¿qué fue para ti? Bueno, de hecho, Ascanio es lo que sufre él en sus propias carnes, ¿no? Él es con 25 años aproximadamente, él es el técnico por excelencia en España y desde luego en Madrid. Es el malcriado de la Sociedad Española de Ilusionismo allí en Madrid. Le llegan todos los libros, porque tiene a 4 o 5 que son viajantes de comercio, etcétera, que le traen todas las novedades, le traen a un Lepol, le traen a cualquier cosa que se publique en ese instante. Él es un técnico depurado, tiene unas manos de oro brillantes, pero solo engaña. Y es cuando ve a Kaf por primera vez que descubre, esto lo resumió muy bien Echeverry en una frase cuando decía, bueno, es que él lo descubrió es la cobertura.
Y efectivamente, después se pasó toda su vida hablando de eso. Solo se dedicó a eso. Ascanio, una vez ve a CAPS, a partir de ahí se pasa la vida hablando de la cobertura. Porque eso es lo que experimentó con CAPS. Con CAPS lo que experimentó no es que me lo encolome, no es que me engañen, no es eso, es que no veo nada, es que no capto nada, no percibo nada, no percibo un tic, no percibo un nervio, no percibo un pase. Pero claro, tú te miras la desaparición del bastón que hace CAPS y solo la presencia, la personalidad, cómo maneja el objeto sin que pierda su referencia espacial, es decir, que el espectador nunca pierde de vista lo que es relevante, no lo sube, lo baja, lo maneja, pero en el mismo plano en el que está todo el rato, enrolla con el periódico, le da cómo lo enriquece, ¿no? Cómo riza una punta, cómo lo hace entrar y salir, después hay un momento en que lo tiene que enrollar, de pronto creo que va a sacar el salero, que queda muy justificado, pero fijaros qué cosa tan buena, cuando saca el salero no funciona. Coño, eso es una idea obnubilante de primer orden. Fijaros, los magos somos muy lineales. Bueno, CAPS ahí te enseña que la linealidad no es buena. O sea, uso esto para lo que tiene que ser. De pronto hay un elemento accidental que enturbia la continuidad de las acciones y es que no sale la sal, ¿no? Entonces, intenta que, bueno, al final lo logra, desaparece porque es inútil, ¿no? Mira la hoja, no sé si lo estoy diciendo en el mismo orden exactamente, pero mira la punta del periódico y de pronto se pone a leer en plena actuación una noticia que le atrae y después se excusa y dice, no, nada interesante, ¿no? Pero ya está, el puto bastón ya ha volado. Y ahora, sin mover las manos, sin cimbrearla, sin nada, coge una esquinita y deja que el periódico hable por él. Se desenrolla el solito y el bastón desaparece y la gente se caga, ¿no? Entonces, claro, cuando te quieres dar cuenta, ¿cuándo cojones es como tío el bastón, ¿no? Eso es lo que le pasó a Ascanio, ¿no? Y ahí descubrió el valor de la cobertura, pero el valor de la cobertura en su más alta expresión, que es la artística. O sea, no son los mecanismos de cobertura psicológicos, la idea nubilante, la ley del movimiento prioritario, las acciones en tránsito, cualquier otro de los mecanismos que desarrolló a lo largo de su vida, los que son importantes. O sea, son importantes dentro de un marco dramático de significado, ¿entiendes? Que componga y elabore una obra cerrada que tenga densidad, ¿no? Que tenga peso. Fijaros toda la riqueza de elementos que integran la desaparición del bastón. No solo la desaparición del bastón. Y es todo eso, toda esa narrativa alrededor, la que hace que el escamoteo se desvanezca. Ahí está el timing, ahí están las acciones de continuidad aparente, ahí están un montón de cosas que después desarrollará él, ¿no? Pues en un bastón que se plega, coño, que tampoco es, joder, no es lo más sofisticado que uno puede imaginar, ¿no? Pues no sé si me he ido de madre o voy bien por la respuesta. No, sí, va súper bien. Y por otro lado, cuando tú te enfrentas a esto, a Ascanio, ¿qué pasa en ti? ¿Qué cambio genera en tu visión, en lo que estás viviendo en ese momento? Bueno, eso pasa muy poco a poco, pasa despacito, evidentemente, pero primero entiendes, después alcanzas ciertos niveles de comprensión, después aprendes a ver el concepto, después lo creas y al final, que yo le llamaba matar al padre, es cuando piensas sin concepto, ¿no? Cuando construyes una secuencia de acciones que ya incluye, por ejemplo, una acción en tránsito, pero ni siquiera se te pasa por la cabeza el concepto como tal. ¿No? Es un poquito como nos ocurre con muchos procesos mentales que ya automatizados no se registran a nivel consciente, ¿no? Pues la concepción asimilada tiene eso, ¿no? Pero eso pasa en todas las prácticas artísticas y científicas, evidentemente. Si no, ese pensamiento no podría subir sobre sí mismo, si no plegara lo que va adquiriendo, no podría elevarse por sobre su propia competencia, ¿no? Porque en fin, sería imposible, ¿no? Entonces hay que automatizar, relegar ciertas cosas para alcanzar otras. Pero a nivel de sensibilidad es a lo que vamos. Un truco, una técnica puede verse, puede sospecharse, puede intuirse, que eso no lo encontrarás en ningún libro de magia, pero aún más, puede sentirse. Yo siento, percibo, capto que has hecho algo. No sé qué es, no sé, soy incapaz de pasar de ahí, pero sí lo percibo, siento que has hecho alguna cosa, ¿no? Explico, ¿no? Aquí tenemos a un, en fin, no quiero tampoco ahora avergonzarle sacándole a relucir, pero aquí tenemos a Ricardo Rodríguez, que es precisamente la máxima expresión de eso, es decir, tío con una calma, con un tempo, con una cosa, que cuando te quieres dar cuenta ya te he metido el jodido limón y tú todavía estás en babia. Pues porque tiene esa templanza y tiene esa calma y tiene eso, ¿no? Eso que expresa la nada.
la nada. O sea, yo sí tengo que volver para atrás. Ah, bueno, claro, cuando giró el hombro, cuando yo qué coño sé, ¿no? Claro, ahí tuvo que meter el puto limón, o ahí tuvo que hacer no sé qué. No puedes hacer eso. Esa es la magia que a nivel sensible resulta asombrosa, porque no deja sin armas al espectador, ¿no? Y como todo, se educa también con las experiencias. Yo hay un momento en que tengo la suerte de conocer a Joaquín Navajas en persona, y imagino que sabéis quién es. Sus notas de conferencia del 80 y pico, monedas personales, siguen siendo revolucionarias aún hoy. Después yo tengo la suerte de leer esas notas de conferencia, leer los juegos y maravillarme, parte ya de lo que me habían hablado, que eran bastante maravillosas. Bueno, y después tenemos la enorme suerte de tenerlo en Barcelona, va a las 6 y es la conferencia precisamente de esas notas, ¿no? De monedas personales. Y yo cuando le veo hacer un juego en el que unas monedas de plata, no, unas monedas de cobre se van volviendo de plata, y después acaban siendo de nuevo de cobre, como si fuera el sueño de un avaro, ¿no? Que al despertar, pues eso, no todo queda en nada. Yo puedo seguir ese juego perfectamente mientras lo presenta, mientras lo hace. No lo explica, mientras lo hace, mientras lo presenta, porque lo tengo ensayado y sé dónde está la moneda extra en todo momento, ¿no? Sea en un caso la plata, sea en un caso la cobre, sé que ahora está en la italiana, sé que ahora está en los dedos, ahora está en el clásico de la mano izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigo perfectamente la evolución del juego, sigo los entresijos ocultos del juego, ¿no? Todos los vaivenes de la moneda extra que van y vienen de un empalme a otro, yo los puedo seguir perfectamente a nivel intelectual. Pero mientras yo le voy a hacer el juego, en ningún momento siento la presencia de esa moneda extra. Nunca y en ningún jodido momento. Y nunca me hace así. Nunca me enseña las manos así. Él está relajado, o gesticula, o coge, o hace una acción de continuidad, o lo que te dé la gana, pero yo no siento jamás la presencia de esa moneda. Y a mí eso me dejó absolutamente anonadado, absolutamente anonadado. Y ahí descubrí la verdadera esencia de ese tema, ¿no? De cuando, en fin, leyendo a Ascanio, y la primera idea de truco es el efecto, decía él, ¿no? Es decir, que es una clara y absoluta declaración de intenciones con relación a su concepción mágica. Es decir, cuando se puede considerar que un juego se le está aplicando la concepción mágica ascaniana. Pues cojones, cuando el espectador, la primera idea que pueda tener de un posible truco es el efecto. Es decir, cuando ocurre algo, cojo una carta, yo qué sé, la J de, ¿dónde estás? Aquí, bueno, no sé, la J de tal, la froto y cambia la carta, ahora podría pensar el espectador que algo has tenido que hacer para que eso ocurra, ¿no? Y Ascanio en ese sentido, humildemente se queda corto, porque la idea obnubilante más potente que existe en magia es el mismo efecto, lo que significa que ni siquiera después del efecto puede pensar, porque de hecho el efecto le anula absolutamente el pensamiento, ¿no? Si se alcanza y se lleva al espectador adecuadamente hasta él, hasta el clímax, ni siquiera después de que ocurra algo un espectador puede pensar en truco alguno si se ha hecho bien, porque te quedas asombrado absolutamente, ¿no? Entonces, un juego ascanianamente concebido es ese en el que la primera de truco, como mucho, sería el efecto, pero durante el desarrollo del mismo, nada es nada. Nada es nada. La técnica perfecta es la que no existe. No sé, yo creo que ya con eso queda resumido toda la cuestión, ¿no? Coges los dos elementos, intégralos y a ver si hay huevos de ponerlos sobre el tapete, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Entonces, hostia, ¿tú sabes que la técnica perfecta es la que parece que no existe? Lo que significa, ¿sabéis la implicación que tiene? Nada es nada. Nada es nada. Se imagina un espectador que no percibe nada, ni siente nada en ese sentido, ¿no? Que solo puede apelar a la vida externa, a ese tema que se desarrolla, al modo en que haces que fluyan los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. A esa vida externa enormemente rica que nos falta todavía por desarrollar, a diferencia de esa vida interna tan completa y tan infinita y tan desbordante en fin, que no nos hace tanta falta si la otra está todavía en mantillas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es decir, que no sientan, ¿no? Que no sientan ni el truco, ¿no? Esa es un poco la clave de la frase, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Repítemela de nuevo, por si acaso, dímela otra vez. Engañar es fácil, lograr que no sientan ese engaño es lo difícil. Exactamente. Bueno, el engaño, la trampa, en fin. Ascanio decía que cualquier cosa, esa frase es enormemente cabreante, porque es cualquier cosa que coadyuve al efecto, y sabes ese jodido término, que coadyuve al efecto, debe ser cubierto.
Cualquier cosa, por ínfimo que sea. Si yo hago un corte falso, pues tengo que cubrirlo. ¿Cómo lo hago? Paro y ahora cuadro. Y me voy del momento tramposo. Pero, por perfecto que sea el corte falso, es una acción tramposa y debe ser cubierta. Entonces, añade, aléjala, dale cualquier dato, acaba el corte falso y voltea la carta de arriba mostrando que no es la elegida y déjala de nuevo y empuja la baraja. No te limites a hacer el corte falso porque te sale muy bien. Tiene que ser cubierto. Cualquier cosa que coadyuve ha de ser cubierta. Pues no sé, es que es bastante simple de explicar en el fondo una cosa básica, que es, Ascanio nos pone los desafíos delante de las narices. Si hay huevos, habrá que asumirlos de una vez, ¿no? Nada más, es tan sencillo como eso. O sea, ¿cómo logro lo que Ascanio me dice? Ahí está la cuestión. Por un lado, Gaby, o sea, primero muchas gracias por la respuesta, pero por un lado me queda una duda muy grande respecto a algo. Que por un lado hablamos del efecto, que obviamente para llevar a cabo ese efecto, una parte no menor es el engaño, pero el cual, por otro lado, debemos no darle la importancia quizás que debería. Bajo esa idea, ¿cuál es el valor en realidad del engaño en la magia? Es cómo equilibrarlo. No, el engaño es una forma o un eufemismo del concepto de truco, o como diría Mansilla, del artificio, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. El artificio es más elegante, es un término porque está más cercano a René Laván, que es el que utilizaba él, ¿no? Pero truco o artificio, ¿no? Bueno, el primer fundamento del truco es que es la magia. No tuviera truco, no sería un arte. Cágate. O sea, fíjate, ese es fundamental, ¿no? El truco, el engaño, la trampa, el artificio. Sin eso no hay arte de la magia. Es imposible ya directamente, ¿no? Esto recuerda mucho la paloma de Immanuel Kant, ¿no? Cuando decía o creía que podría volar más libremente sin el aire que soportaba su vuelo. Bueno, sin aire sencillamente no vuelas, ¿no? Es decir, no hay hostias que valgan allí, ¿entiendes? Hay 40.000 anécdotas sobre eso. Hay una novela de un autor argentino, que nunca recuerdo el nombre, donde él relata la vida de un mago, que es mago de verdad. El tío mete la mano en el sombrero de copa y saca un conejo y no tiene ni puñetera idea por qué, ¿no? Mezclan la baraja, hace así, le suben los 4 ases si él quiere, en fin, todo lo hace de verdad, no hace trucos, no sabe nada de técnica, el tío es malísimo, ¿no? Y se apunta a una sociedad de magia que hacen verdaderas maravillas y él es incapaz de entender cómo hacen esas maravillas, siendo como es que él hace magia de verdad. Pero él hace magia de verdad, pero es muy malo. Que realmente sale a actuar y es una mierda el tío, o sea, es malísimo. Y sin embargo, o sea, es decir, que aquí, en el modo artístico, el concepto de truco es donde pierde toda la vigencia del mundo. El artificio, lo que nos lleva a la obra, lo que permite o hace posible la obra, eso es el proceso entre el artesano y lo artístico, pero al actuar, el concepto de engaño, de artificio, queda absolutamente diluido, debería quedar en un absoluto segundo plano, ¿no? Para eso hay mucho debate, pero por ejemplo la magia ficcional se fundamenta con especial incidencia en esa cuestión, ¿no? La idea de truco no tiene sentido. Define la magia como arte, porque sin truco la magia como arte no tendría sentido, pero después en el plano artístico, en el plano actoral, por llamarlo de algún modo, en el plano de la representación artística de la magia, el truco debería quedar absolutamente fuera de ese marco. No pertenece, para mí, a la vida externa del juego, ¿no? Aun y con todo, eso es una decisión que cada cual también tiene que tomar, ¿no? Porque la magia que concibe Juan es todo lo contrario, es la constante apelación al truco para desafiar la realidad y enfrentarla con el efecto de magia, ¿no? Y después René Laván, que Roberto Mansilla lo explica maravillosamente bien, cuando René Laván no se muestra o no se presenta como mago, ¿no? En todo caso, como artista, mago, que es muy, muy diferente. ¿Y cómo hace que su condición de artista en la magia prevalezca sobre cualquier otra cuestión? Recordándole al espectador el concepto de artificio. Claro, no se puede hacer más lento. O sí, cambiando la técnica. ¿Técnica qué técnica? ¿De qué hablan? Pero no, amigo, no. Es que yo hurto a la mirada despiadada de la cámara, ¿no? No sé qué, ¿no? Entonces, joder, él constantemente se está proclamando que esto tiene mandanga. Esto tiene mandanga. Si no la ves es porque yo soy la doctora. Eso es lo que define a René Laván por excelencia. Él usa el artificio para definir su condición artística. Juan lo utiliza para negar la idea de truco, o sea, a base de la negación respecto del truco, desafía la realidad común y dentro de esa realidad común consigue el milagro, ¿no?
que es su concepto de la vía mágica, etcétera, 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 ¿no? Pero en mi caso, y a través de la idea o el concepto de magia ficcional, relego absolutamente, paso olímpicamente del truco exista o no exista, me da igual. Yo cuando actúo con otros parámetros mentales donde el concepto de truco no existe ni aparece. Esa sería un poco la idea, ¿no? Pero y fíjate, quizá ese es el primer paso para no externalizarlo. Si para ti no existe, no lo vas a sacar, no se va a ver en tu corporalidad, me imagino. claro, sí, no has equivocado. Lo que pasa es que eso muchas veces se explica mal. Es decir, cuando yo distingo entre prestímano y mago, lo hago primero porque otras artes que narran me lo han enseñado antes. Por ejemplo, el teatro cuando habla de actor y personaje, o la narrativa cuando me habla del escritor y el narrador. El escritor se transforma en una voz narrativa dentro del contexto ficcional de la novela y un actor se transforma en personaje en el contexto ficcional de la obra. Y como personaje no puede actuar según lo que sabe como actor. En cambio, los magos generalmente actuamos, somos prestímanos disfrazados de magos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, si tus contenidos mentales son los de un prestímano, esos contenidos mentales van a inspirar tu forma de comunicarte. Es decir, tu expresión corporal está determinada exclusivamente por los contenidos mentales. No hay otra. No hay más vuelta de hoja en ese terreno, ¿no? Cambia tu contenido mental y cambiarán tus expresiones corporales. Entonces, ahí estás por otra cosa, sencilla y llanamente, ¿no? Si yo hablo del viaje en el tiempo, a mí me fascina tanto, hay que buscar un espacio común de sensibilidad con el espectador en ese sentido, ¿no? Entonces, yo me fascino con aquello que le fascina al otro, o sea, con aquello con lo que yo quiero fascinar al otro. Si a mí me fascina el viaje en el tiempo, el modo especial en el que eso se maneja en un juego, hostia, intento fascinar al otro en ese mismo plano, ¿no? Así que todo lo que no tenga que ver con eso, o sea, la italiana para robar una moneda y si retrocedo en el tiempo es como si no la pusiera, esa italiana que permite el juego, para mí en el modo yo mágico no existe, ¿no? No tiene presencia, no tiene, ¿cómo te digo? No tiene cabida en mi mente, ¿no? Porque me fascina suficientemente el tema en torno al que desarrollo el juego, ¿no? O sea, aprendo a crear mi propia supresión de la incredulidad de algún modo, ¿no? Esto es lo que hacen los niños, que lo hacen maravillosamente bien. Se olvidan de no creer, no creen que la escoba sea un caballo. Lo que hacen muy bien es olvidarse de no creer. Pasan olímpicamente, cogen la escoba, se suben a un caballo y se dejan de hostias, ¿no? Y con la misma facilidad lanzan la escoba a tomar por culo y se van a comer la merienda, o sea, pero sin ningún tipo de trauma, ¿no? O sea, no tienen que andarse con cabriolas mentales aquí de ningún tipo. Es decir, ellos se olvidan de no creer, es decir, no luchan contra su propia fantasía, ¿no? Y eso me parece que es un acto de sublime inteligencia, vamos, ¿no? Tendríamos que aprender. Tenemos que ser más niños. Claro. Bueno, cuidado con esa palabreja que tiene mucha trampa y tiene mucho truco, pero sacar el lío de los huevos, no sé yo, pero vamos, no hace falta. Oye, Gaby, tú has tenido la oportunidad de presentarte o estar con mucho público en tiempos anteriores, lo que te ha dado la capacidad de quizás leer muy bien al espectador. Hoy día estás más orientado hacia el tema de la enseñanza. ¿Cómo se puede mezclar o cómo se puede agarrar esa experiencia hoy para llevarlo a un plano artístico? ¿Qué enseñanza está dejado el público y la enseñanza, valga la redundancia, para llegar a ser más artistas? Bueno, el problema es que actúo cada vez menos, actúo muy poco cada vez menos, y sí, la verdad es que eso es un hándicap, tremendo. Actúo muy poquito, pero por ejemplo la última vez que estuve haciendo magia, que fue en Vitoria, en las rutas mágicas que José Ángel monta allí cada año, que fueron 3 días, que creo que eran 3 actuaciones cada día de 20 minutos, las disfruté muchísimo, más allá de 1000 errores que hubieron, fueron muy surrealistas también, por el tipo de público que accede a estas rutas, ¿no? Pero bueno, para mí fue fascinante. Hombre, es una evolución que uno no espera, ¿no? Bueno, uno no puede ver su vida al completo ni por qué derrotero se moverá, ¿no? Pero claro, todo eso aquellos años en un teatro como el de Antiol, que estaba dedicado exclusivamente, prácticamente en exclusiva a la magia, eso a mí me
me conformó como un mago muy malcriado, ¿no? Yo no conozco, por ejemplo, al espectador cabrón. Yo no concibo, y en la escuela, por ejemplo, en las clases, nunca, se discute abierta y clara y muy contundentemente sobre esto, de cosas de elige una carta y enséñasela a todos para que sigan el juego, ¿no? Bueno, enseñan a todos para que sigan el juego, ¿por qué? Porque a ver si este es un mamón y me la cambia cuando llegue al final, ¿no? Bueno, yo no tengo la cultura del espectador cabrón, porque cuando aparecía uno yo me largaba. Por eso nunca pude ser profesional, porque era absolutamente impresentable en ese aspecto, ¿no? Y muy poco serio. Pero mi escuela vivida ha sido muy buena y muy, o sea, era un espacio maravilloso para hacer la magia que además uno quería hacer, para arriesgarse con sus propios desafíos y sus propias pretensiones, ¿no? Y habíamos hecho cosas increíbles, ¿no? Como hacer una sesión completa con una baraja y no sé, por no querer cambiar la puñetera baraja nos metíamos unas construcciones del 14, porque Joaquín también caía en aquello, y nos metíamos unos pollos del 15 para usar la misma baraja toda la sesión, unas construcciones, unos cambios, unas reordenaciones en pleno proceso que constructivamente fueron un trabajo brutal, ¿no? de concepción y a nivel mental nos educaron mucho también por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso además lo estás haciendo con la concepción de Ascanio de fondo y la estás descubriendo sobre el tapete poco a poco, año tras año, hostia, te puedo asegurar que la cuestión tiene mucha relevancia, ¿no? Y cuando después eso lo trasladas a la escuela, bueno, en la escuela lo que les das es, intentas que se capte, que no es fácil, y tampoco la gente viene ni mucho menos preparada para ello. Desde el primer día hablas de la magia como arte, coño, de una vez por todas. O sea, en la escuela se hace. Y ya veremos qué pasa, ya veremos a dónde van a parar, ya veremos quiénes se quedan por el camino, si al final solo es una mera afición y tampoco el nivel de compromiso va a estar limitado por ese mismo marco, ¿no? No les puedes pedir más que aquello que ellos pueden ofrecer, ¿no? Porque le dedican un X tiempo, tienen otras obligaciones, familia, hijos, trabajos, en fin, ¿no? En absoluto les puedes pedir el nivel de exigencia y de compromiso que a lo mejor tú tienes a nivel vital, ¿no? Pero desde el primer día, por si acaso, tú hablas de la magia como arte desde la primera puñetera clase, ¿no? Y haces o intentas hacer algo que creo que fundamenta todo, ¿no? Que es enamorarles, ¿no? del juego, ¿no? Que cuando pones el juego sobre la mesa, lo cuentas, lo explicas, cuando les hablas de las posiciones básicas, ¿no? La posición de dar normal, por ejemplo, ¿no? Y les dices, bueno, pues aquí está toda la cartomagia contenida, en esta puta posición, todo sale de ahí, ¿no? La baraja se extiende como un acordeón, se expande y se vuelve a contraer y siempre vuelve aquí. Se abre, se estira, se mezcla y cuando acabas, ¡pam!, estás otra vez en la posición esta maravillosa, ¿no? Toda cuadrada, en su sitio justo, ¿no? Cogida con la suavidad mínima necesaria que quería Gabriel Moreno, ¿no? Es decir, con la fuerza justa y necesaria y no más, ¿no? Les enamoras porque tú lo estás, con lo cual la capacidad de compartir ese sentimiento, imagino yo que lo tienes, ¿no? Y eso tampoco se lo esperan, así que vas despertando algo que aunque inevitablemente tienes que ir por la vía intelectual, tienes que educar las manos, en realidad todo eso es una excusa para llegarles a la mente, ¿no? Para cambiarles la concepción que puedan tener, ¿no? Entonces, pasado un año, pasado dos, tú notas que ciertas formas de pensar han cambiado sobre aquello que están haciendo. Y como llevas todo ese tiempo, ¿no? Hablando de la dramatización del juego, de intensificarlo, ¿no? De que cuando haces un corte, además hay carácter o hay suavidad, o estás dudoso, bueno, podría ser, o estás contundente, ¿no? Muy bien, coge la baraja, hay un imperativo de la actitud y eso está asociado directamente al pase, ¿no? No es solo un corte, falso o verdadero, ¿no? Es otra cosa. Y como llevas todo el jodido tiempo dando por saco con lo mismo, al modo de la gota malaya, que yo creo que es lo que funciona, las clases de teoría no tienen sentido, y las clases artísticas no tienen sentido, porque tienen que estar presentes permanentemente, ¿no? Entonces, claro, toda esta evolución, Ascanio, un cafeteatro como el de Altior, que estaba hecho para la magia, en fin, el indagar fuera del ámbito de la magia sobre muy variadas lecturas, el tener la suerte de poder preguntar a gente que sabe más que tú y que también te orienta y tener mucha suerte en ese aspecto, bueno, todo eso al final desemboca en dar clases ya con 40 y pico años. Hostias, en fin, creo que está francamente bien, ¿no? Excelente.
Ha habido suerte. En realidad ha habido suerte. Gaby, para ir cerrando, quería preguntarte al respecto de algo que yo trato de llevar así como en mi cabeza siempre y que cuando alguna vez también te lo escuché a ti y me hizo muchísimo sentido, que es sobre las sensaciones o las vivencias que hemos tenido cuando vemos un efecto por primera vez. Creo que los magos muchas veces, cuando ya nos entramos del secreto, no le tomamos importancia, no logramos entender lo que estamos transmitiendo. Y tú hablas ahí al respecto sobre los recuerdos de juegos y la biografía mágica personal. ¿Qué nos puedes comentar ahí de eso? Bueno, pues es eso ni más ni menos. Es algunos habrán tenido más o menos suerte en ese sentido, pero yo cuando veo mis primeras monedas a través de la mesa, me las hace un chaval, es además quien me dará pues, un par de años después, un par o 3 años después, la primera parte de la magia de Ascanio, publicado por la Escuela Mágica de Madrid, que me cambiará la vida. Yo esas monedas para mí fueron absolutamente únicas y maravillosas. Las monedas tras la mesa se han quedado grabadas, ¿no? Cuando después creo que es del Congreso de Toledo, Amílcar me lleva a ver a Ascanio por primera vez y hace la asamblea de monedas, ¿no? De Ross Bertram sobre un puff, ¿no? Sobre una... en fin, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Era absolutamente maravilloso, ¿no? No sé, cuando tengo la suerte en un congreso, que no sé si fue el de Málaga o cuál, de pasarme por el hotel de los artistas, porque en aquel tiempo uno dormía en pensiones de mala muerte y pagaba una noche, porque una de ellas la pasaba empalmando, y después estaba el hotel de los artistas, ¿no? Se reunía toda la patolea de talentos. Y acercarse por ahí una mañana y tener la jodida suerte de tener ahí a Tamariz, que estaba con Magaldi, un gran amigo suyo argentino además, y alguien más, ¿no? Y entonces aparezco por allí y es la suerte de llegar en el momento adecuado. Y de pronto el tío se estira con la carta a través bajo el tapete de Max Julien y con la carta helicóptero de Slaini en 2 fases. Yo me lo tragué todo enterito. Es decir, eso tienes que guardarlo, coño, porque todo eso que te asombró, todo eso que te maravilló, la carta helicóptero, que después tú la lees y no entiendes cómo mierda se puede hacer colar eso, el trabajo que lleva. Joder, solo de comprensión, el profundo esfuerzo de comprensión que lleva a penetrar en ese juego y entenderlo y tener al otro y dirigirlo permanentemente para que esa carta, ese juego que es absolutamente brutal, por otro lado, brutal, absolutamente brutal, llegue a buen puerto. Eso es una bestialidad, ¿no? Y eso, bueno, un genio como Juan, pues así una detrás de otra. Es decir, cada vez que tienes la oportunidad de ver algo que te impacta, no sé, ver a Tamariz hacer Ni ciego ni tonto por primera vez en la 6 de Barcelona, ver el milagro absoluto que fue ese juego, ¿no? Y de unas 2 semanas después, vérselo hacer a algunos chavales de allí, ¿no? Entre los que me encontraba, pero vamos, por edad digo, ¿no? Y intentan hacer el Ni ciego ni tonto. Y es, bueno, o te pegas un tiro tú o me lo pego yo. Pero yo no aguanto más este rollo, coño. Era un coñazo, pero de tirarse por el jodido balcón, ¿no? Y de, bueno, vamos a dejarlo clarito aquí ya. O te matas tú, me mato yo, pero esto no puede seguir, esta tortura se ha de terminar. O sea, la brutal diferencia entre lo que le vimos hacer a Juan y lo que después se intentó hacer era tan abismal que te deja asombrado, ¿no? Cuando yo vi a Juan por primera vez en el Café Teatro Llantiol, la primera vez en directo y en vivo, como tuve la oportunidad de verle, fue un constante estado de asombro, vivido, emocionado, todo permanentemente era como un jodido tobogán, para arriba y para abajo, con esa manera tan personal que tiene, sus ritos, su humor, todo combinado, todo mezclado en un proceso de 1h30 o algo más, que fue una actuación bastante memorable. Pero lo más brutal fue que yo bajo al día siguiente y lo vuelvo a ver esa misma noche. Es decir, lo vi ayer, lo vuelvo a ver hoy, e intelectualmente, bueno, fue como un déjà vu de 1h30, ¿no? Un déjà vu de 1h30, porque poco menos que me podía ir adelantándome al minuto con las cosas que iba a hacer, porque hizo exactamente lo mismo que la noche anterior, el mismo repertorio, tal. Y yo viví y sentí las mismas putas experiencias. Lo mismo, o sea, vibré con la misma intensidad que la primera vez, total y completamente. Es decir, me desbordó, me llevó por donde quiso. Fue como verlo por primera vez otra vez. Otra maravillosa frase de Ascanio, ¿no? Los juegos hay que hacerlos como si se hicieran por primera vez. Pues Juan lo hacía. Juan logró hacer su número como si lo hiciera por primera vez y me hizo sentir eso, no una, sino 2 veces y 2 noches seguidas, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, una gran lección que tienes es que intelecto y emoción tienen estatus distintos, ¿no? Se trenzan, se combinan, el intelecto siente, el sentimiento piensa, pero al mismo tiempo la parte emocional o sensible es infinitamente más potente que la intelectiva. Si puedes hacerle sentir a un espectador la mano vacía, eso queda grabado, eso el espectador no lo puede debatir. Rebatirá tesis intelectuales, cuestionará intelectualmente un supuesto. Si mezclo así, habrán cartas cara arriba y cartas cara abajo. Bueno, sí, en principio sí, pero no lo veo, ¿no? Porque no le puedes extender, pues en fin, ¿no? Porque has hecho un azarro, vete a saber. Intelectualmente puede haber debate, pero a nivel sensible no hay debate posible, ¿no? Si él ve la moneda en la mano, si él siente que la moneda está en su mano, en esa mano cuando desaparece se muere porque la puso él. La parte sensible es la que construye mundo. Y en la parte intelectiva lo cuestiona, ¿no? Pero lo sensible no se puede cuestionar. Lo siento y lo siento, no puedo hacer otra cosa. Entonces la magia debería saber trabajar muy bien esos dos modos, integrarlos adecuadamente uno en el otro. Y no sé si te he respondido. Sí, y todos esos recuerdos, ¿cómo los aterrizas cuando tú haces magia? O intentas en el fondo tú creer también lo estás haciendo, primero que todo, me imagino. Bueno, no, creer no, yo no creo que se pueda creer, ¿no? O sea, acuérdate, olvidarte de no creer es mucho más fácil. Más que me voy a creer que la moneda está en mi mano, los cojones, no está, la acabo de quitar, no la siento, que eso son habas contadas, ¿no? Es una tontería. Pero me olvido de no creer que la moneda está en mi mano porque estoy a otra cosa que me fascina más, que es el viaje en el tiempo, o es, en fin, la historia que me haya montado, o aquello que esté presentando, o mi interacción con el espectador, lo que coño sea, me puede más que el hecho de que la moneda esté o no esté en la mano, ¿no? Porque el truco no es relevante. El concepto de truco, artísticamente hablando, no tiene relevancia, ¿no? Fíjate, hay un cuento de Paul Auster, por ejemplo, en el que es un tipo, me invento más o menos el argumento, pero es un tipo que va por los pueblos buscando niños pequeños que en esa edad tienen talentos extraños, saben hacer cosas prodigiosas. Hay uno que levita, ¿no? De pronto está jugando y empieza a flotar en el aire, tiquití, baila un poco y vuelve a bajar a tierra, ¿no? Bueno, el tipo lo ve, habla con los padres, se lo lleva por ahí de ferias para ganar dinero, ¿no? Y entonces mete al niño allí, montan el coro de gente, el niño flota y aquellos sueltan 4 monedas, pero como que no va de sí, ¿no? Aquello no. Y entonces al tío se le ocurre, ¿no? Y de pronto le enseña a subir escaleras en el aire, a sentarse en sillones invisibles y a usar objetos que no están a la vista, ¿no? Y de pronto se forran, ¿no? Claro, ¿por qué eso es lo que necesita la magia? La magia, el imposible como tal, pues dura lo que dura. O sea, tú puedes fascinar, no puedes fascinar todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Salvo si consigues una profunda conexión significativa con lo que ven. Si no consigues conectarlo significativamente con lo que ven, el momento de fascinación de ese pintaje, de ese pase, de esa técnica que engaña, pero que no significa, sencillamente no alcanza el estatuto artístico, ¿no? Así que para que lo del niño fuera la hostia, imagínate, de pronto el niño se sienta y tú ves perfectamente un sofá debajo de su cuerpo, ¿no? Y ves que son unas escaleras y las puedes imaginar perfectamente. Las construyes tú con tu imaginación. O sea, si estás creando esa escalera, si estás creando ese sofá con tu imaginación, ¿en qué más te puedes ocupar? Pues absolutamente en nada. En nada. No tienes capacidad para nada más que para eso, ¿no? Es decir, hay gente que piensa en vivir y otros que viven. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, si estás construyendo el juego, si estás creando el juego, si el espectador imagina el juego, no puede estar por nada más. Entonces, si eso es lo que le tiene que llenar, lo que le tiene que afectar, lo que le tiene que crear la memorabilidad de la que tanto habla Tamariz tan acertadamente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, perfecto. Excelente. Muchas gracias. Pues eso lo tienes que guardar para ti, para poder después usarlo, ¿no? ¿Bien? Ya estamos un poquito pasado en la hora y queríamos pedirte a ti si podías dar las palabras de cierre. Sí, ¿qué tengo que hacer? No, es nada más que si tú pudieses cerrar esta gran conversación, entrevista, darnos algún consejo más. Bueno, creo que el consejo más, diría yo que el consejo para mí más interesante, y bueno, es el que doy en las clases de manera recurrente, no es un consejo, lo que es más bien es si consigues darte cuenta de algo que quizá por obvio nos pasa muy desapercibido, y es que
la mayor apuesta que uno hace sobre el tapete, ¿no? Que se hace sobre un tapete es uno mismo, ¿no? Porque el juego te representa, ¿no? Habla de ti. Entonces, no sé, entender que lo que sea que ocurra, ¿no? Con ese juego de magia, entender que tiene que ocurrir porque estás tú, ¿no? Porque si tú no hubieras sido, habría pasado otra cosa. No sé si mejor o peor, porque en el arte, no sé, comparar, medir no es una buena estrategia, ¿no? Distinguirse sí. Yo nunca he querido, bueno, por lo menos hace muchos años se me pasó las ganas de ser mejor o peor que nadie, ¿no? Pero de ser distinto, eso es fundamentalísimo, ¿no? Así que esto va a sonar muy prepotente, pero vamos, es lo que todos tenemos que decirnos a nosotros mismos. Cuando Gaby saca la baraja, ¿no? Y cuando Gaby saca la baraja, allí de pronto aparece el mejor mago del jodido mundo. En ese instante, en ese momento. Porque es el mejor que puede ser en ese instante y porque se ha preparado para eso, ¿no? Para serlo, para hacer que esa experiencia sea única y para que me refleje y me represente, ¿no? Es decir, que no es el juego lo que realmente yo estoy poniendo sobre el tapete, sino que lo que estoy poniendo me estoy poniendo a mí mismo, ¿no? Entonces, esa experiencia única, que además nunca más se va a volver a repetir, hombre, yo creo que si entiendes que la magia es un reflejo de ti mismo, que es una extensión de tus propias cualidades, que te hacen único y que por tanto la originalidad es un debate poco menos que infructuoso en ese aspecto, porque de un modo u otro ya lo eres, no sé, creo que por obvio quizás se nos pasa por alto, ¿no? Entonces, búscate en el juego, ¿no? Había una frase de Peter Anke que decía que te muevas hacia tu color propio, ¿no? Entonces, bueno, es como todas estas frases que tienen ese punto entre poético y filosófico, son jodidas, porque sí, están muy bien, pero ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo coño lo hago, no? Pues bueno, ese es el desafío, ¿no? Es decir, es la búsqueda de la propia inquietud expresada de un modo u otro, ¿no? Yo creo que se nota, cuando te das cuenta, cuando el juego alcanza ciertas cualidades que te permiten construir una experiencia que si tú no vas, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Es decir, yo le llamo a eso no trabajar de muñecas para afuera, ¿no? Y muchos magos sí lo hacen. Muchos magos yo tengo la impresión de que trabajan de muñecas hacia afuera, es decir, es como si se dejaran el cuerpo en casa, ¿no? Todo aquello que les define en su identidad no parece que sea necesario porque mandan las manos a currar, ¿no? Como si mandaran a otro y ellos no se han preocupado realmente de estar presentes, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Gaby. Primero que todo, gracias por la invitación, por el tiempo. Gracias a todos los que se conectaron a esto. Nada, agradecerte por el tremendo tiempo que nos diste, las tremendas enseñanzas, por ser quien eres y esperamos verte pronto. Sabemos que verte en Chile quizás va a ser difícil. Es jodido, pero vamos, bueno, yo qué sé. Pero no perdemos la fe y si no, en Barcelona tendrá que ser. Por ahí anda, sí, por ahí nos veremos en algún momento. Muy bien. Bueno, un saludo a todos y eso, darle lo que podáis, que al fin y al cabo hay sitio para todo el mundo, así que muy bien, un placer, como siempre. Gracias, Gaby. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes también. Olé. Estén muy bien. Un abrazo grande.